Bien, jovencitos del semestral Uni, bienvenidos a la semana número 5, donde vamos a hablar de un tema muy importante en la parte de lo que es historia del Perú. ¿Ya? Un tema que ha sido bastante recurrente en los exámenes de admisión de la Uni y otras universidades. Les saluda el profesor José Gutiérrez. Vamos a ver en este momento la diapositiva sobre este material. Ahí tenemos, ¿no? En la semana 5 del curso de historia tenemos el primer desarrollo regional en el Perú. Una etapa en la cual surgen una serie de civilizaciones, una serie de culturas que van a desarrollarse en una parte del territorio nacional, en una región. Su mismo nombre dice, desarrollo regional. En el Perú van a haber desarrollos culturales, pero por regiones, ¿ya? Culturas independientes, vecinas, van a ocupar el territorio que hoy día es considerado, pues, ¿no? Un país. En esos tiempos simplemente era territorio andino que estaba a disposición de diversos pueblos. Ah, es una etapa donde hay un buen dominio territorial. No es como la etapa de Chavín, donde Chavín dominaba pues con su élite sacerdotal. Aquí, aparte de una élite sacerdotal, también tenemos una élite militar que va a ayudar a gobernar a estos señores que son sacerdotes junto con militares que van a tener el control de estas civilizaciones. Profesor Gutiérrez, ¿qué cosa es el primer desarrollo regional? Bueno, el primer desarrollo regional es la etapa en la cual surgen una serie de estados teocráticos, como puedes ver en el mapa, una serie de estados que tienen influencia regional, ¿sí? Ahí vemos pues a los Moche, vemos a los Lima, los Nazca, los Cajamarca, Recuay, Huarpa y otros pueblos más, Tiahuanaco también. Sin embargo, en el examen de admisión de la UNI, de San Marcos y otras universidades, suelen preguntar sobre tres culturas fundamentales. Moche, costa norte, Nazca, costa sur, y Tiahuanaco, que es una cultura del altiplano, ¿ya? Esta cultura del altiplano inclusive duró más tiempo que las demás. Fue contemporáneo con la etapa siguiente, que es la etapa de los Huari. Eso sería el horizonte medio, ¿ya? O sea, los tiahuanacos duraron más que las demás culturas que te voy a mencionar ahora. Profesor Gutiérrez, ¿cuáles son las características de las sociedades del primer desarrollo regional? Bueno, ahí estamos viendo, chicos, que hay gente que está cultivando la tierra, utilizan canales, son gente que conoce muy bien la ingeniería hidráulica, saben cómo llevar el agua para que sea agua para el regadío, para recorrer los campos fértiles. De ahí viene el término sociedades hidráulicas. Hicieron todo tipo de obras hidráulicas, tecnología para obtener agua, no solamente los Moche, también los Nazca y los Tiahuanaco. Sociedades hidráulicas le llaman. Además también, en esta etapa la cerámica alcanzó un alto grado de desarrollo, muy superior a cualquier etapa en la historia de las culturas peruanas. Va a ser aquí, en el primer desarrollo regional, donde vemos pues extraordinarios maestros artesanos. Además también, los que gobiernan estas culturas, Moche, Nazca y Tiahuanaco, eran en realidad aristocracias guerreras. Es decir, había una élite sacerdotal, pero esa élite sacerdotal tenía un grupo de militares permanentes, quienes ayudaban a tener el control de la población. Y esos militares de alto rango eran considerados parte del grupo de poder, parte de la aristocracia. ¿Ya? Empecemos con los moches, chicos. Empecemos con los moches. Los moches fueron descubiertos por el arqueólogo alemán Max Ull. ¿Dónde los ubicó? En la costa norte, Lambayeque, La Libertad, Ancash, es una zona que dominaron los chicos, ¿ya? Ahí vemos el mapa. En el mapa se puede ver
el territorio que ocuparon los mochicas. Profesor Gutiérrez, ¿los mochicas fueron un estado unificado? Bueno, la mayoría de investigaciones sugieren de que no. Al parecer los moche eran una serie de pueblos que compartían el mismo idioma mochica, que hacían comercio entre ellos, que tenían vínculos. Sin embargo, cada valle tenía su propio gobernante. No había un gobernante para todos los moche. Cada valle tenía su propio jefe regional, con el cual gobernaba, ¿ya? A nivel de economía, podemos decir que eran grandes pescadores, ¿ya? Eran grandes pescadores, utilizaban, como puedes ver ahí, los caballitos de Totora para adentrarse cientos de metros en el mar para poder pescar, pero también para llegar a las Islas Maneras y poder extraer el guano, ¿ya? Entonces, el guano era importante para las chacras de cultivo. Chicos, los moches también desarrollaron chacras hundidas, más conocidas como los huachaques, que luego también van a heredar otros pueblos que habitaron esa zona, como más adelante los chimú también van a heredar estas chacras hundidas. Como puedes ver, haces una especie de zanja cerca de la costa, cerca del mar, y puedes llegar al agua de la napa freática, puedes llegar al agua dulce que necesita la vegetación para poder crecer. Era una técnica importante en un lugar muy seco donde casi nunca llueve. Por eso que los campos moche estaban muy fértiles. Había una cantidad de gente que trabajaba en la agricultura y garantizaba alimentos para toda la población. Eran expertos haciendo canales entonces y chacras hundidas. A nivel ideológico tenemos al dios Aiapaek, también conocido como el dios degollador. Este dios terrorífico se le ofrecían la vida de muchos hombres, sobre todo los esclavos. Se le ofrecía la vida de ellos. Para un mochica, para un sacerdote mochica, lo mejor que le podías ofrecer a los dioses era la vida y la vida de gente subordinada, la gente esclava. En ceremonias religiosas, los sacerdotes le abrían el pecho al esclavo con un tumi, un cuchillo de oro, y le arrancaban el corazón, algunos dicen todavía latiendo, y se lo ofrecían al dios Aiapaek, un dios creado por los sacerdotes moche, que era sediento de sangre, ¿ya? A nivel social, bueno, en los mochicas tenemos una élite sacerdotal, también están ahí los militares, más abajo están los campesinos y artesanos libres, pero pobres, y al fondo están los esclavos, los prisioneros de guerra. Los esclavos eran los prisioneros de guerra. Un pueblo que se enfrenta a los moches y pierde, automáticamente pasan a convertirse en esclavos. A nivel político, como te decía, fueron en realidad varios estados. En cada valle había un jefe regional. Ese jefe regional se llamaba Alaec, jefe de provincia, ¿ya? Un jefe provincial. Los Alaec eran muy famosos. Tenemos entierros que se han encontrado de ellos. Por ejemplo, el señor de Zipán, un Alaec muy famoso, ¿no? Encontrado en la costa norte, en la zona de Lambayeque, la tumba más rica de América. Se ha encontrado una gran cantidad de oro. Entonces, los jefes regionales, llamados Alaec, vivían pues vinculados a las divinidades. El oro era algo así como el símbolo del dorado, del sol. El sol era uno de los tantos dioses de los mochica. Manifestaciones culturales. Bueno, podemos mencionar que el arqueólogo, un hombre millonario que se dedicó mucho tiempo a la arqueología, Rafael Larco Jogle, hablaba de una posible escritura que tenían los moches. Encontró muchos payares, como puedes ver ahí, con signos extraños. Y él decía, esto no puede ser otra cosa más que la escritura que tuvieron los sacerdotes moche. Ellos se comunicaban por estos payares que estaban pintados. No se ha comprobado la teoría.
Pero si es cierto esto, significa que los sacerdotes moche tenían una forma de comunicarse mediante payares. Todavía no ha sido confirmado. Por otro lado, los moches son expertos en cerámica. Fíjate la calidad de su cerámica. Y además tienen una buena iconografía, es decir, imágenes. Una cerámica estilizada, una cerámica de dos colores, de ahí viene el término bicromada. Una cerámica también, vamos a ver ahorita, una cerámica escultórica. Fíjate, ahí parecen esculturas, ¿no? Algunos dicen cerámica documental. Esta cerámica parece un documento abierto. Los moches no tendrán escritura que nosotros podemos leer, pero esto parece un documento. Fíjate la imagen de la derecha. Hombre y mujer moliendo algún alimento en un batán, quizá el maíz de la chicha de jora, y están preparando los alimentos juntos. Sus ollitas, sus batanes, sus moledores, sus turbantes para el calor, así vivían los moche. Entonces, chicos, los moche eran una civilización impresionante a la hora de elaborar estas magníficas muestras de cerámica. Yo diría que los moche, junto con los nazca, tienen la mejor cerámica de la historia de las culturas peruanas. Al lado vemos un guaco retrato, el rostro de un antiguo peruano de la costa norte. Eran botellas, esto es una botella para poder guardar agua, beber alimentos, ¿no? Además, los moche, como puedes ver ahí, elaboraban cerámica también con motivos de animales. El pato, al costado una especie de ballena, un pez, ¿no? Quizá un pez o una ballena, no se sabe. Acá vemos a una persona que está enferma, posiblemente de una enfermedad de transmisión sexual. El cuerpo está llenado de ampollas, fíjate. Y de este lado también vemos los guacos eróticos, que al parecer simbolizarían el culto a la fertilidad. A la fertilidad. ¿Sí? En arquitectura fueron grandes constructores, fueron expertos construyendo con adobe. ¿Qué es adobe? El barro mezclado con paja y secado al sol. Lamentablemente ese tipo de material no dura mucho. No es como las culturas de la sierra que tenían piedra disponible y podían hacer templos de piedra. Estos templos, por supuesto, duraron menos porque el material, repito, era bastante delicado. Al parecer la población misma tributaba con ladrillos de adobe. O sea, había gente que podía entregar alimentos, payares, otros entregaban carne, pero había un grupo importante que tributaba en adobes. Hacía adobes para poder hacer los templos. Las huacas principales, el sol y la luna. ¿Ya? El sol y la luna. Al parecer, según los arqueólogos, las paredes de las huacas estaban plenamente pintadas con todo tipo de colores. La iconografía de los moches sorprende. Se ven escenas que llaman bastante la atención. Y los arqueólogos están estudiando el universo ideológico de los moches. Fíjate cómo sus grandes paredes de adobe, bien decoradas, bien pintadas, están siendo reconstruidas. Ahí también vemos unos guerreros con unos mazos. El entierro más famoso, ya te dije, el señor de Zipán. Hay otro entierro muy importante que se encontró en la huaca de Cao Viejo, que es la huaca donde se encontró a la dama de Cao, ¿ya? Entonces, son las tumbas más ricas. ¿Qué demuestra este entierro donde el señor de Zipán fue llevado con tantas riquezas? Alimentos, personas para que le cuiden, concubinas para que estén con él en la otra vida. Esto demuestra la gran diferenciación social que había, porque había gente moche que podía ser enterrado de manera muy austera
y había gente que ligada al gobierno que podía ser enterrado en una gran ceremonia que duraba varios días. Esa es la diferencia social que había ya en el Perú en tiempo de los moches. Ahí vemos, por ejemplo, parte del ajuar funerario del señor Zipán. Su sarcófago está en el medio y hay 4 sarcófagos de mujeres jóvenes quienes van a ser sus concubinas en la otra vida. Profesor, o sea que el señor Zipán estaba enfermo, murió, y las personas que fueron a acompañar estaban sanas, por supuesto, estaban sanas, pero tuvieron que morir para acompañarle en la supuesta otra vida, ¿no? La dama de Cao sorprende porque una mujer que gobierna, una mujer que tiene vínculos con los sacerdotes principales. Es más, ella es una sacerdotisa principal, es una Alaek, es una de los gobernantes que tuvo Moche. También tenemos la cultura nazca. Ya hemos hablado de Moche, ahora retrocedamos, vayamos un poco al sur y hablemos de los nazca. Los Moche en la costa norte, los nazca en Ica eran vecinos de los Moche. El descubridor de los nazca también es Maxul. ¿Dónde están los nazca? En el valle del Río Grande en Ica. ¿Cuál es la capital de los nazca? Una ciudad de barro impresionante. Esa ciudad de barro la puedes ver ahí abajo. Se llama Cahuach. Cahuach. A pesar que vivían en un desierto, también tenían grandes técnicas agrícolas. Ahí se ve en la parte superior las galerías filtrantes y abajo se ve más de cerca. Podían llegar al agua de la napa freática a través de estas construcciones impresionantes. Bueno, ¿cómo habrá lucido en el pasado Cahuach? Quizás así, ¿no? Una zona verde, con mucha vegetación, lugar donde hacían ceremonias de todo tipo, fíjate, Cahuach. Eran pueblos guerreros. Tanto los Moche como los Nazca eran pueblos guerreros. Al parecer, estas cabezas humanas fueron una especie de trofeo de guerra. Los vencedores arrancaban la cabeza del enemigo, lo ponían en una especie de cinturón, le quitaban los sesos y tenían un recuerdo de los días que vencieron, las veces que vencieron. Quizá era una cuestión ideológica, una cuestión psicológica quizá, para poder asustar a los enemigos, demostrándoles que ellos ya son ganadores en varias batallas. La cerámica nazca también es muy buena, así como la de los Moche. La cerámica nazca, como puedes ver ahí, es multicolor, policroma. ¿Ya? El asa es diferente. El asa que les enseñé de los Moche se llama asa estribo. Este tipo de asa parece que fuera un puente, ¿sí o no? Le llaman asa puente. En la parte de este hombrecito que está multicolor, se puede apreciar el horror al vacío. La cerámica de los Nazca está exageradamente pintada. No dejan nada de blanco. De ahí viene el término horror al vacío. Parece que los artesanos Nazca tuvieran miedo de dejar blanco una cerámica. Toda la querían llenar de colores. De ahí viene el término horror al vacío. Lo más impresionante de ellos, y lo que se conoce más en el mundo de los Nazca, son las líneas. Fueron descubiertas por Toribio Mejía Sexpe. Repito, fueron descubiertas por Toribio Mejía Sexpe. Él decía que eran caminos sagrados, caminos ceremoniales, donde hacían ceremonias religiosas. Luego viene otro investigador llamado Paul Kosek, que decía que en realidad era un zodiaco andino. Pero luego vino la alemana María Reich y dijo de que no puede ser zodiaco andino. Hay muchas imágenes diferentes, no son 12 solamente. Tampoco puede ser un lugar para peregrinar, de caminos sagrados, tampoco puede ser.
ella decía que los Nazca eran grandes matemáticos y tenían la capacidad de hacer grandes líneas apoyados solamente en las matemáticas. ¿Y para qué servían estas líneas interesantes, enormes? Varias eran líneas geométricas que tenían cientos de metros y algunos kilómetros de metros. O kilómetros, mejor dicho. Profesor Gutiérrez, ¿quién tiene la razón? ¿Toribio Mejía, el descubridor? ¿Paul Coso, el que decía que era un zodiaco? ¿O María Reich, que dice que es un calendario astronómico agrícola para predecir la época de siembra y la época de cosechas según las estrellas, según el firmamento? No está comprobado todavía, pero la tesis más seria es la de la alemana María Reich, que vivió 40 años en el Perú, enamorado de la zona de los Nazca. Ahí pueden ver que estos señores, pues, también tenían una religión basada en el dios Kon. ¿Quién es el dios Kon? El dios volador. Uno de los dioses principales de los Nazca. No el único, no el único. Estamos hablando, jovencitos, de que estos son pueblos politeístas, es decir, los Moche, los Nazca y los Tiahuanaco tenían muchos dioses. Podrán tener dioses principales, pero en realidad habían otros dioses también. Ahora sí, los Tiahuanaco. Nos vamos al altiplano peruano-boliviano, como puedes ver en el mapa. El altiplano peruano-boliviano. Las principales ruinas de los Tiahuanaco están en territorio boliviano. No lo descubrió Max Ull, como que descubrió a los Moche y los Nazca. Este lo descubrió un español, uno de los primeros españoles que vinieron aquí en la invasión. Estamos hablando del cronista español Pedro Cieza de León. Él llegó a la zona de Tiahuanaco, ya estaba abandonada hace 500 años, y se quedó sorprendido por la gran cantidad de piedra labrada. ¿Cómo habrán hecho estos hombres de estas tierras? Así decía. ¿Cómo habrán hecho para labrar casi perfectamente la piedra? ¿Qué tecnología utilizaron? Como si la piedra pues fuera blanda para hacer esos semejantes monumentos. Ahorita vamos a ver esos monumentos, ¿ya? A diferencia del territorio Moche o Nazca, era una zona donde había mucha agua, pero el agua también constituía un problema. Podían haber desbordes en el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Y para evitar esos desbordes también van a generar obras hidráulicas para garantizar que las plantas, la comida esté a salvo. Ahí vemos, eran expertos trabajando con la piedra. El dios de las varas nos hace recordar al dios de los Chavín, que le decían la estela de Raimondi. Quizá hay una conexión. Las cabezas claves de Chavín nos hace recordar a esas cabezas claves que están en el templo de Taipicala. ¿Sí? Los tiahuanacos tenían una economía basada en el control vertical de pisos ecológicos. ¿Cómo es esto, profe? Bueno, ellos dominaron, no se quedaron en el altiplano, en el Titicaca. Si ellos querían tener algunos productos de la selva, tenían que colonizar una parte. Si ellos querían tener, de repente, no sé, acceso a payares, acceso de repente a peces del océano, tenían que ir a otras zonas. Tenían que cultivar la tierra en otros lugares alejados. ¿Para qué? Para poder tener diversidad de productos. Para poder tener diversidad de productos y complementar la alimentación. Variedad de productos. Por eso que ellos se ubicaban en todas las alturas y los climas diferentes. En cada clima, en cada altura diferente, hay condiciones para productos diferentes. Llamas del altiplano, papa de la sierra, hoja de coca de la selva alta, yuca también de la selva, tenemos también el maíz de los valles templados, tenemos ahí el guano de las islas,
y los peces del mar. Los Tiahuanaco querían diversificar la obtención de alimentos. Ellos eran expertos haciendo chacras elevadas. Si los moche hacían chacras hundidas para poder llegar a la napa freática, los Tiahuanaco en realidad hacían chacras elevadas para poder resguardar sus plantas si es que se desborda el lago Titicaca. Como sus chacras estaban al costado del Titicaca, necesitaban sembrar, pero a una altura de unos 40, 50 centímetros para evitar que el agua pueda afectar a las plantas. ¿Ya? Un pequeño montículo. Algunos montículos llegaban a tener más de 1 metro para garantizar que el agua no se lleve a las plantas o les dé un exceso de líquido, ¿no? A estas chacras elevadas se les conoce como camellones. Acuérdate del lomo de un camello, así elevado, ¿no? O guaru. Los Tiahuanaco son los primeros que van a secar los alimentos. El charqui, por ejemplo. El charqui es producto, es la carne que está seca, tendida como si fuera ropa al sol. Cuando un producto empieza a malograrse, es porque tiene una gran cantidad de líquidos. El charqui le quitaban los líquidos, lo deshidrataban. Lo propio con la papa, que queda convertida en chuño. Y los productos pueden durar mucho más, fíjate. Pueden durar mucho más. Su cerámica, una cerámica interesante con queros, también llamados vasos ceremoniales. Tenemos todo tipo de productos donde guardaban sus alhajas, por ejemplo. Cerámica utilitaria, era utilizada para múltiples fines. Además, también una de las cosas que más destaca de estos señores, los de Tiahuanaco, va a ser su gran capacidad para poder picar la piedra. Van a ser enormes esculturas, como podemos ver el monolito Bennett, un ser divinizado. Otros monolitos también van a ser picados de muchas toneladas estas piedras. Ahí vemos una muy famosa, la Portada del Sol, que fue encontrado hace muchísimas décadas en una zona, la verdad, la piedra estaba ya fragmentada. ¿Cómo lo hicieron? Es complicado picar así la piedra. Es muy complicado picar así la piedra. Calasasaya, impresionante. Un templo impresionante. El templo de Acapana. ¿Cómo lograron cortar la piedra con tal maestría? Eso tenemos que ver en la cultura de los Tiahuanaco. Finalmente, ¿cómo fueron capaces de hacer herramientas de bronce para poder unir las piedras? La idea era evitar que los bloques de piedra se separen ante un movimiento telúrico. Lo enganchaban con una grapa de bronce. En ese hueco que han hecho, van a meter ahí el metal de bronce. Y encima van a seguir poniendo piedras y construyendo. Pero ya que crean una especie de enganche por dentro de la piedra. De esta manera, demostraron su maestría en la arquitectura. Bueno, chicos, espero que hayamos entendido la parte teórica de qué es lo que suele venir en el examen de admisión en lo que es el primer desarrollo regional, también conocido por John Rowe como el horizonte medio. Perdón, el horizonte es el intermedio temprano, ¿ya? El primer desarrollo regional también es conocido como el intermedio temprano. ¿Qué pasó con el primer desarrollo regional? Te adelanto. Desapareció porque vino una cultura militarista que va a terminar dominando toda la zona. Esos son los Wari, ¿ya? Los Wari vienen después de este desarrollo regional. Bueno, chicos, más bien les mando un fuerte abrazo.
Les saludó el profesor José Gutiérrez y ahora vamos a ir pues a la parte también práctica, las preguntas tipo examen de admisión. La parte de la teoría lo dejamos ahí. Muy amables por su atención. Gracias.